Buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y acabo de sacar el curso de estructuras ganadoras. En este vídeo te voy a enseñar la importancia que tienen las estructuras. Vas a ser capaz de entender el ajedrez desde sus cimientos, entender qué piezas quieres cambiar, entender qué rupturas te interesan, entender hacia dónde tienes que ubicar tus piezas y en definitiva cómo plantear las partidas a medio o largo plazo según el tipo de estructuras que tengas. Curso, en este caso, está dividido en 5 bloques diferentes. Vámonos, en este caso, con el primer ejemplo, esta posición de aquí, a la cual en el curso se le ha denominado como el pequeño centro con el peón en D4. Por supuesto, pues todas las estructuras son flexibles y se pueden llegar a ellas desde muchos tipos de aperturas distintos. Aunque uno piense, no, pero yo no juego esto. Bueno, a lo mejor lo acabas jugando con un color diferente o a lo mejor una apertura que piensas que no puede llegar a este tipo de estructura, etcétera. En este caso, el pequeño centro con el peón en D4, ahora por supuesto, pues de momento veis que el peón está en D2, pero en la mayoría de casos este peón se va a acabar avanzando a D4 por, bueno, simplemente motivos de espacio. Podemos observar también que el blanco por el momento tiene la parejita de alfiles, pero eso sí, el negro va a mantener una estructura muy sólida, con un peón en C6 y otro que a medio largo plazo va a acabar colocando en la casilla E6. ¿Cómo debería jugar el negro en esta posición, no? Bueno, por supuesto, hay muchísimas maneras de tratar de comprender esta posición con negra. Lo primero que el negro debe pensar es, bueno, lógicamente tengo menos espacio, ¿no? Y bueno, pues si el negro no afina mucho, puede llegar a la conclusión de que quizás, bueno, cambiar caballos parece relativamente normal, dama por, y bueno, quizás hacer algo como E6 y simplemente después de algo como alfil G2 sacar el caballo, buscar hacer aquí, enrocarse, el caballito por aquí, y realmente el negro no estaría demasiado lejos de la mejor manera de jugar la posición, pero a decir verdad tampoco sería lo más óptimo. Por ejemplo, una de las cosas que explicamos es cómo en este tipo de estructuras a las negras les interesa muchísimo el hecho de cambiar damas. ¿Por qué? Para empezar, porque si cambias damas, la seguridad del rey de las negras a medio largo plazo no se va a ver tan comprometida. Para seguir, porque es mucho más fácil para el negro colocar sus piezas en este tipo de posición cuando no existen damas. ¿Por qué? Porque al tener menos espacio, la dama en muchas ocasiones va a acabar chocando con tus propias piezas y no va a lograr posiciones óptimas. En este caso concreto, vemos que la estructura tan solo está con 2 piezas menores, pero hay casos donde esta estructura se da incluso con 3 piezas menores, el espacio por lo tanto es aún más limitado y el cambio de damas es por lo tanto también más importante. Por ello, en esta posición, la mejor jugada con las piezas negras realmente no es E6, es dama de 5. Y fijaos, ¿no? Qué curioso, porque después de dama de 5, para que veáis lo bonito que son las estructuras, se puede de nuevo dar muchísimas estructuras distintas. Por ejemplo, si las blancas decidieran tomar y tras peón por hacer D4, estaríamos directamente en una estructura que se denomina como estructura Carlsbad. Pero, sin embargo, si el blanco tranquilamente hace D3 y espera al cambio de damas y peón por, se llega a una estructura totalmente diferente, una estructura con la columna D abierta y donde la pareja de alfiles suele dar a largo plazo una ventaja bastante estable para las piezas blancas. Por eso digo que en todo tipo de estructuras parece que no y parece que solo hay que estudiar una, pero es que de una todo el rato se pueden llegar a varias y ser capaz de entenderlo pues siempre te va a dar mucha más flexibilidad en cuanto a tus planes. Vámonos con el segundo ejemplo. En este caso tenemos esta posición de aquí y le toca a las piezas blancas. Esto estaría dentro del bloque de lucha de flanco, donde estudiamos varias aperturas, pues precisamente con este tipo de idea, ¿no? Que uno va por un lado, el otro suele ir por el otro. Esto es, pues por supuesto, estilo ataque indio de rey. También tenemos estilo posición de india de rey y alguna más. En esta posición, bueno, realmente el negro acaba de hacer la jugada caballo C6. La jugada caballo C6 que, bueno, pues por supuesto tiene una idea, ¿no? Y la idea en este caso el blanco no suele terminar de entenderla tan bien. Como veis, de nuevo tenemos una estructura que puede variar y puede acabar llegando a muchos tipos de estructuras distintos. Por ejemplo, el blanco puede plantearse comer en D5, el blanco puede plantearse avanzar, el blanco puede plantearse no hacer nada y permitir que el negro coma en E4. Esas serían, digamos, las tres versiones, las tres vertientes de estructuras que se pueden llegar a conseguir, ¿no? Y hay que entender una cosa importante en estas posiciones. Cuando el negro generalmente hace la jugada caballo C6, suele tener una idea muy clara. El negro busca comer en E4
y traspión por bloquear con E5. Y esto, si lo miramos desde un punto de vista posicional, realmente tiene mucho sentido y vamos a entender por qué. Fijaos que la jugada, como digo, más común de las blancas, sin ser la mejor en esta posición, es la jugada de alfil G2. Y precisamente ahora el negro puede completar su idea. Comer en E4, peón por E4 y peón E5. ¿Por qué es tan importante entender que esto es bueno para el negro? Porque el blanco realmente lo podría haber evitado. Al lograr esta estructura, de repente nos damos cuenta que el alfil en G2 no va a ser bueno, el alfil en G2 va a estar chocando con ese peón de E4 toda la partida, y el negro, si conoce correctamente los planes, podrá montar incluso todo su medio juego. Sabrá que, bueno, el blanco normalmente intentará avanzar por aquí, con lo cual el negro ya sabrá, si domina la estructura, que el peón normalmente va en A5. Sabrá incluso que el alfil normalmente se sale por la casilla 6, que el rey suele enrocarse y que en algunos casos incluso este caballo puede llegar a derivarse a la casilla C5 cuando este peón avanza aquí para poder acabar dominando algo tan importante como la casilla E3. Solo pues siendo capaz de estudiar la estructura, todo este tipo de ideas te pueden venir a la cabeza. ¿Por qué digo que es tan importante que el caballo esté aquí para avanzar E5? Porque vamos a imaginarnos que el negro pues se olvida de hacer E5, ¿no? Y por ejemplo hace enroque corto, blanco se enroca también en corto y hace A5, por ejemplo. Pues esto cambiaría drásticamente la estructura y también la valoración de la posición, ya que de repente el blanco, tras el avance E5, gana muchísimo espacio, el alfil de casillas blancas empieza a ser muy fuerte, incluso el propio caballo de D2 gana una muy buena casilla en E4 para empezar a azotar un poquito todo el tablero. También el hecho de haber ganado tanto espacio ayudará al blanco a medio largo plazo a ser capaz de trasladar piezas a su flanco de dama, a su flanco de rey peón para montar un ataque, con una facilidad mucho mayor que si esto no fuera así. Conclusión que sacamos de esto, básicamente el negro solo debe tomar en E4 si se asegura avanzar con el avance E5 en un futuro. Por supuesto, en la posición inicial, en esta de aquí, el blanco también se puede plantear realizar el avance E5, pero es bastante diferente. El peón de D5 ahora controla E4 y también bloqueará el alfil, con lo cual el avance sigue existiendo, pero el hecho de que estos dos peones estén aquí hace que sea bastante inferior para las blancas que en la otra posición. A pesar de eso, el avance sigue siendo importante y bueno, como truco táctico bonito o curioso que se puede dar a veces en este tipo de estructura, no es la primera vez que lo veo, tras caballo G4 existe este truquito, D4. Te ataco, parece que pierde un peón, ¿verdad? Pero luego la dama azota por aquí en G4, realmente el peón no se pierde y bueno, pues de hecho probablemente la mejor jugada sería volver para acá y bueno, pues el blanco podría llegar a una especie de estructura, en este caso estilo avance de la francesa. Vámonos con el siguiente ejemplo. En este caso tenemos esta posición de aquí, que estoy seguro de que a más de uno, porque a todos nos ha pasado, nos han metido un caballo en E5, nos han empezado a atacar y nos han acabado dando mate y uno ya no sabe ni cómo. Pues he considerado que esta estructura es tan importante que le he dedicado un capítulo entero. Ya no solo a la estructura en sí, porque esto, bueno, de alguna manera también podría ser un poco una especie de muro de piedra que tiene un capítulo aparte, sino más bien al hecho de esas posiciones típicas donde el blanco te mete un caballo en E5 con un peón en D4 y luego trata de montarte un ataque. Por supuesto hay diferentes maneras de evitar este tipo de ataque, ¿no? De ser capaz de pararlo y entender a tiempo cómo se puede conseguir todo esto, ¿no? Pero simplemente para que lo sepáis, hay una jugada que a veces es muy buena y a veces es muy mala. Y de nuevo, entendiendo la estructura, podemos, bueno, pues saber esto en un segundo, ¿no? C4, ¿es buena o es mala? Bueno, pues a decir verdad, es una jugada muy arriesgada y depende del contexto de la posición será mejor o peor. Por lo general, el avance C4 suele ser bueno en esta posición. ¿Por qué? ¿Qué es tan importante? Este tío de aquí. Para que el avance C4 sea bueno, tenemos que privar al alfil de las blancas de acceder a toda esta diagonal. ¿Por qué? Porque si el alfil estuviera mágicamente colocado en C2, lo que estamos haciendo es cerrar el centro. Ya sabéis que cuando el centro está cerrado es más fácil a largo plazo montar un ataque en un flanco, porque precisamente el centro al estar cerrado da mucha estabilidad y digamos que el ataque del negro por aquí será un poco más lento. Incluso con el alfil en C2, el propio jugador de las blancas se podrá plantear la ruptura de 4 para tratar de ganar más espacio. Con lo cual, en esta posición es bueno. ¿Por qué? Porque el alfil está triste y porque en este tipo de posiciones el motor del ataque de las blancas es precisamente el alfil en D3, que es el que muchas veces se acaba sacrificando cuando viene, bueno, pues el alfil H4 para atacarte, te tiran este peón, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, existen muchas más maniobras, como es tratar de llevar este caballo a la casilla E4, que ya pues requeriría de algunos tiempecillos más, ¿no?
Más estructuras que vamos a estudiar pues en mucha más profundidad. Tenemos, por ejemplo, una estructura súper famosa, ¿no? Como es, por ejemplo, el erizo. Y estoy seguro de que habéis visto muchas veces pues este tipo de posición. Pero os traigo, por ejemplo, como ejemplo divertido en este curso, bueno, pues un plan que la verdad que es bastante moderno, no se ha visto tanto a día de hoy, ya en los últimos años se ha hecho un poco más famoso, pero estoy seguro de que todos habéis visto esta posición pues con alfil E2, enroque corto y bueno, pues todas esas partidas antiguas tan divertidas. Y por supuesto se puede jugar así, no hay nada de malo y también explicamos ese tipo de posición más normales. Pero como digo, hay una nueva manera de jugar este tipo de posición muy divertida y bastante sorprendente, ¿no? Fijaos que la mejor jugada para el blanco en esta posición realmente es G4, ¿no? ¿Cuándo habéis visto que un erizo se juega así? Pues claro, antiguamente lo que se pensaba es, vale, y ahora este tío, ¿qué hago con él? Porque lógicamente si hago G4 en el enroque corto, a ver, se puede poner, pero es verdad que puede llegar a sufrir un poquito más a largo plazo y el enroque largo como que ya no va a ir, ¿verdad? Pues bueno, realmente en esta posición hay que entender que cuando la torre está en C1 la dama en C7, para el negro es muy difícil lograr abrir el centro. Si bien el centro es muy flexible, es bastante difícil romper por temas tácticos un poquito más concretos. Ahí ya dependerá de cada posición. No es que G4 vaya a ser buena siempre, por supuesto, por mucho que conozcas el concepto, luego tendrás que ver si se puede aplicar a la posición concreta. Pero conocer la idea, pues te puede dar, bueno, algunas ayudas, ¿no? Fijaos que después de H6 todo se empieza a justificar un poco más cuando entendemos el verdadero plan del blanco, y es que la mejor jugada en esta posición es la increíble rey D2. ¿Habéis visto alguna vez esta idea? Como digo, yo la he visto ya en varias posiciones y solo conociendo el tema serás capaz de aplicarlo luego en tus partidas. La idea de rey D2, que parece una jugada totalmente absurda, y de hecho en parte lo es realmente que el blanco se da cuenta de una cosa. Si el rey logra llevar a la casilla B1, estará extremadamente seguro. Por el camino no es fácil para el negro romper de ninguna manera. Fijaos que la ruptura simplemente se abre la columna C y de repente es incluso el blanco el que está atacando. Por otro lado, si el negro dice, bueno, pues primero me enroco y luego busco ese tipo de tema, rápidamente el blanco también busca un ataque. Si el negro sigue replegándose, a la blanca le dará tiempo más que de sobra de llegar el rey a una casilla totalmente segura. La ventaja de espacio evita en gran parte que el negro consiga montar grandes ataques y de hecho esta ya sería una posición pues realmente muy buena para las piezas blancas. Pequeño ejemplo y una pequeña ayudita pues que os quería traer para todos aquellos que juguéis erizo con cualquiera de los dos colores, porque por supuesto si juegas con negra pues también debes conocer esta idea para tratar de evitarla. Y como quinto ejemplo quería traeros esta posición, en este caso de muro de piedra, donde el blanco ya ha conseguido una de las principales cosas que necesita o que trata de buscar el blanco en este tipo de posiciones: cambiar los alfiles de casillas negras, cosa que normalmente el negro debe tratar de evitar o al menos tratar de impedir una pequeña parte para que no sea tan fácil jugar con las piezas blancas. En este tipo de posiciones estudiamos, pues por supuesto, cómo también hacer eso con las piezas negras, pero también una vez has llegado aquí, pues cómo aprovecharlo al máximo con las piezas blancas. En este caso, por ejemplo, la clave está en ese caballo de A3, que ahora mismo está un poquito para allí que para allá, pero realmente si comprendemos que la mejor casilla para el caballo en este tipo de posiciones suele ser D3, desde donde accede a E5, accede a F4, incluso a veces puede acceder a B4 para molestar, pues no es tan difícil darse cuenta de que la mejor jugada es caballo C2. El negro, pues en este caso no tiene una mejor manera de completar el desarrollo de su alfil de casilla blanca que haciendo B6, buscando la casilla B4 y de repente contra alfil B7 también explicamos cómo en este tipo de posiciones, cuando el negro busca B6 y alfil B7, típicamente quiere romper en C5 y conseguir con lo tanto una posición un poquito más activa, así que suele ser un buen momento para considerar la ruptura, la captura C por E5. Especialmente esta captura se suele tener más en cuenta cuando el caballo ya ha salido, ya que otras veces si no puede salir vía C6, aunque eso dependerá también de cada posición. Tras C por D5 y torre C1, si bien la estructura puede parecer relativamente simétrica, el caballo puede entrar por aquí, incluso aunque a primera vista puede parecer absurdo, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, pero realmente aquí hago caballo C6 y el alfil en B7, que es muy malo, se cambia por mi caballo, que podía ser una pedazo de pieza. Y de nuevo ahí pues entra, por ejemplo, la estructura, ¿no? Obviamente aquí el negro no es que tenga que comer, pero simplemente por explicarlo, realmente el alfil, si bien no es una buena pieza, si la estructura fuera así, igual esto no hubiera sido tan importante, pero como pequeño truco a entender en este tipo de posiciones de muro de piedra, cuando el peón está en B6, el alfil de B7 sí es importante, porque solo hay una columna abierta y es muy fácil ahora para el blanco, teniendo acceso con el alfil a la casilla 6, dominarla. El que domina la columna abierta en una posición de este tipo, pues claramente lleva la ventaja.
Por supuesto, también luego hay una parte mucho más práctica. Tenemos 100 ejercicios, 5 ejercicios por cada estructura que se estudia. En este caso, pues los ejercicios que vais a tener, por ejemplo, son de este tipo, con algunos de los temas explicados a lo largo del curso, ¿no? Por ejemplo, en esta posición, esto sería un ejercicio de esa posición de pequeño centro con el peón en D4, hay una jugada que claramente es superior al resto y que quizás si no conoces o no comprendes los conceptos de cómo jugar este tipo de estructura, pues es bastante difícil llegar a la conclusión de por qué es la mejor jugada, ¿no? Uno puede pensar que una jugada normal, por ejemplo, es torre de 3, que es una jugada decente, pero no sería tan buena, se estarían mejorando una pieza. Pero realmente en esta posición el negro tiene una pequeña amenaza posicional, y es que como tienen menos espacio, a las negras les encanta cambiar los alfiles con la jugada alfil A3, que de hecho debería haber sido la última jugada por parte del negro, pero por lo que sea no le dieron tanta importancia a esto. Por ello, la solución a este problema sería la jugada A4, que cumple con varias funciones. Primero, evita alfil A3, simplemente te lo puedes comer. Segundo, ganas un poco de espacio, que nunca viene mal, estabilizas un poco el centro y luego ya podrás buscar con torre de 3, torre de 1, prepararte para la ruptura típica de esta posición del negro, que suele ser C5, y si el negro de alguna manera se queda estático, pues luego a largo plazo podrás tratar de buscar un ataque en el flanco de rey, montando pues poquito a poco tus piezas y mejorando, como digo, un poquito la posición, ¿no? Como digo, básicamente ser capaz de entender la estructura no deja de ser lo mismo que ser capaz de entender el esqueleto de la posición, algo que tiende a quedarse relativamente fijo, aunque ya habéis visto que a veces una estructura puede rápidamente cambiar a otra. Dominar esto pues os va a dar muchísima facilidad para saber dónde van vuestras piezas, qué queréis cambiar, etcétera. Ahora tenéis el curso con un poquito de descuento, os dejo por aquí abajo también una clase gratuita para que le echéis un vistazo y nos vemos en los vídeos. ¡Hasta luego! Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.